Aquel tiempo, amigos buenos 31. Rubén hizo gestos y honor a Guvén. Le dio su camareta. Además, para no insultarlo, no arrebasarlo y a mostrarle que tiene confianza en él, le dio atrás su revólver personal. Lo invitó al ponte del comando que participe en la navegación del vaporico. Guvén le demandó a Aarón y a Fe la posición que están en relación con Haifa y remerció que los atinó en la mar grande. Tenían 20 horas de camino. El que quiere hacer honor no mira ni frío ni calor. Aquel tiempo, amigos buenos 32. Guvén demandó un calem y hizo la lista de nombres de los soldados que se salvaron con él. Cuando se acercaron a Haifa, Guvén demandó de Rubén Uti. Le encomendó a uno de los soldados que le dé Uti la uniforme para bajar del vapor como oficial honorable. Aquel tiempo no habían relaciones cumplidas entre la Turquía e Israel. No habían ambasadores, solo cónsules. Dura el nombre más que el hombre. Aquel tiempo, amigos buenos 33. El puerto de Haifa estaba lleno de gaceteros. El cónsul turco, el ministro israeliano de Interior y mucha gente. Todos los esfuerzos que hicieron los turcos para huir de los gaceteros no rehuyeron. No se sabe quién les organizó una ceremonia de bienvenida. Se les ofreció comer y beber. Un doctor de la armada israeliana los examinó y vio que todos los soldados están en situación buena. Dejaron por regalo las barcas de las TIC a la escuela de Mevoot Yam, tomaron atrás las armas, se subieron a un autobús que los tomó al aeropuerto Ben Gurion. El avión de Türk Hava Yolları ya los estaba esperando. Los tomó y los retornó a Turquía. El último 20% de la solución requiere 80% de esfuerzo. Aquel tiempo, amigos buenos 34. En total murieron en el bombardamiento 54 soldados turcos. 192 soldados abajaron a las barcas. 42 fueron salvados y venidos a Israel. Los otros 150 sobrevivientes arribaron a Libia y a Lebanón, sanos y recios. El gobierno turco escondió esta tragedia de su pueblo por años. Las gacetas turcas escribieron que los aviones turcos hundieron naves griegas. Hay quien dice que Turquía liberó agentes del Mossad israeliano contra esta salvación de los soldados turcos. Esto no es confirmado hasta hoy. Nada no queda escondido debajo del cielo. Aquel tiempo, amigos buenos 35. Rubén quería que diera reporte sobre lo que pasó a la autoridad de navegación y puertos del gobierno israeliano. Se asentó y escribió el reporte. Al día vino a la casa de Rubén un emisario del consulado turco con un buquete enorme de flores para remerciarlo.
Ni una flor hace buqueto, ni una golondrina hace en verano.